Hola a todos. Misión Utopía es un libro escrito hace 30 años donde se cuentan historias de la vida real sucedidas en más de 12 países. El primer objetivo, además de producir este tipo de videos, es recaudar fondos para construir un hospedaje transitorio para mujeres víctimas de violencia de género y que tengan un lugar seguro donde dormir con sus hijos. Por lo general, estas mujeres huyen en la madrugada con sus niños y no tienen dónde ir. Solo pueden hacer la denuncia, pero las vuelven al hogar a convivir con el golpeador. El objetivo 2 es ayudarlas en la arrancada con el pago del mes de depósito, alquiler, comida, impuestos del primer mes y conseguirles trabajo a través de agencias de empleo, dándoles prioridad debido a su situación de urgencia. Por eso, te pedimos tu colaboración, que por poco que sea, suma. En la caja de descripción vas a encontrar todos los datos y vías para colaborar. En caso de que no cuentes con dinero, con tu sola suscripción al canal ya estás ayudando. Por otro lado, para lograr empezar a monetizar en YouTube se necesita determinada cantidad de suscriptores, determinada cantidad de likes, de comentarios, de compartir el video. Es decir, se contabiliza todo y todo es importante, porque ese dinero será utilizado para la ayuda social, gastos administrativos y de movilidad necesarios para llevar a cabo cada intervención. Esta misión, en la que me embarqué hace 30 años, lo he venido haciendo de manera solitaria y silenciosa, pero dadas las condiciones económicas, tuve que salir a la luz a través de estos videos y escritos para pedirles su colaboración. Algunos relatos y entrevistas, previa autorización de la persona, se subirán cambiando los nombres en caso de que así se requiera. Hay casos que por estar judicializados no se puede aún dar a conocer nombres, apellidos o imágenes hasta tanto no tengan sentencia firme. Cada tanto se irá mostrando lo recibido y en qué se invierte o a quién se salva cuando se llegue al monto necesario que requiera cada caso. ¿Me ayudás a salvar vidas? Súmate a esta misión para convertir en realidad la utopía de un mundo mejor. Informe Abuso Sexual Infantil. Caroline Ainscough, en su libro Surviving Childhood Sexual Abuse, define el abuso sexual en la infancia como un acto sexual por parte de un adulto hacia un niño o un acto sexual inapropiado por parte de un niño hacia otro en contra de su voluntad. Esto incluye cualquier tipo de penetración, oral, vaginal o anal, ser tocado por parte de un adulto de manera que incomode al niño o persuadirlo para tocar el cuerpo de alguien más. Esto puede incluir introducir objetos en el cuerpo del niño o manipularlo para que mantenga actos sexuales con animales. De igual manera, incluye obligar al niño a ver un cuerpo desnudo, pornografía o relaciones sexuales, o bien fotografiarlo o videograbarlo con efectos de gratificación sexual. De igual manera, el abuso sexual incluye tener una plática sexualizada con el menor, hablar de su cuerpo, o bien hablar del cuerpo del abusador con deseo. Es decir, tiene que haber una persuasión, tiene que haber una dificultad, tiene que haber un sometimiento, un ir en contra de la voluntad del otro. Para comprender por qué muchos abusos padecidos en la infancia se dan a conocer de adultos, voy a explicarlo con el postulado de Sigmund Freud que dice: los procesos del sistema inconsciente se hallan fuera de tiempo, esto es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación alguna por el transcurso del tiempo y carecen de toda relación con el tiempo. En palabras aún más simples, el niño abusado, aunque tenga 70 años biológicos, manifestará, sacará a la luz, contará a través de un quiebre psicológico, emocional o un hecho traumático o exponga ese abuso que vivió en la infancia y lo siente como niño, lo percibe, lo sufre como el infante que era, pero en la actualidad. Cuando un terapeuta conversa con ellos, hasta suelen usar palabras que usualmente usaban de niños. Otro ejemplo de abuso infantil es el de Eugenia, que dijo: en mi último intento de acabar con todo, días antes,
volvió a visitarme el dolor que pensé que ya no existía en mí. Eugenia, de 63 años, abusada a los 7 años. En muchos medios de comunicación, juzgados, redes, vemos muchas veces que se descree del testimonio del adulto abusado. Por perjuicios sociales, se vuelve a revictimizar a la víctima a través de la culpa, diciendo que tenía la pollera muy corta, que se lo buscó por andar sola de noche, que fue su culpa por ofrecerse de monaguillo en la iglesia, que le pasó por ser tan mariconcito, etc. La sociedad debe entender que el abuso es abuso y punto, se tenga la edad que se tenga, y es un hecho grave que genera psicopatologías como el suicidio, la depresión, los trastornos, las adicciones, las autolesiones, ataques de pánico y el trauma que afecta sus vidas de por vida. Es además un delito que debe ser penado por la ley. Es un flagelo que afecta a toda la sociedad y es responsabilidad de cada uno ponerle un freno, comenzando a hablar las cosas con propiedad con los niños y entre los adultos. En el informe anterior sobre pedofilia, expliqué la dinámica psicológica del abusador. Los invito a leer ese informe también. Y como la explicación de la dinámica es breve, lo vuelvo a mencionar en esta ocasión. Para comprender la psiquis de un perverso o abusador, lo explicaré de modo sencillo desde el principio de placer-displacer. Al abusador le genera un displacer no estar abusando, entonces va cargando tensión y luego pasa a la adrenalina de la descarga abusando. Tiene una alta tasa de reincidencia. El abusador no busca la cura, sino que busca maneras de no pagar las consecuencias, de no ser pescado, pero sigue abusando. Errores comunes. A la hora de hablar con los niños, los padres suelen decirles: no te deben tocar, si lo hacen, venís y me contás, o si te tocan yo lo mato. Y acá se olvidan de un elemento importante que es el pensamiento literal del niño. En mis más de 20 años trabajando con niños, me he encontrado en situaciones donde el niño o niña abusado entra por empatía en confianza con la animadora o pintacaritas y te suelta en medio del cumpleaños que su papá la toca ahí. O relatos de adultas que cuentan que cuando era niña había escuchado a su mamá decir: soy tan fértil que yo miro un calzoncillo y quedo embarazada al toque. A los pocos días se largó a llover y esa mamá mandó a su hija a traer la ropa del tendal y esa niña descolgaba con los ojos cerrados los calzoncillos del tendal. O como el caso de otra adulta que contó su experiencia. Si yo me entero que alguien de la familia toca a mi hijo, lo corto en pedacitos y lo tiro al basural. Y su hijo, porque amaba a su tío, soportó en silencio el abuso sexual por años. Cuando se le preguntó por qué había callado, la respuesta del niño fue literal: yo amaba a mi tío y sabía que si hablaba, mamá iba a cortar en pedacitos al tío. Los adultos suelen hablar de modo incorrecto e irresponsable delante de los niños, olvidándose de la literalidad del niño, producto de su inmadurez lógica de la edad para procesar, comprender cosas complejas para las que aún no está preparado o carece de elementos madurativos. Además, el abusador sabe todo esto, sabe que no debe tocar, sabe que el niño lo puede contar, sabe que lo van a matar o caer preso y va a utilizar diferentes estrategias para lograr su objetivo. En la cabeza del niño funcionan los preceptos de la siguiente manera. 1. No te deben tocar. Si me tocaron, desobedecí la orden. Mamá se va a enojar. Es decir, trauma más angustia igual silencio. 2. No lo hablé. O sea, volví a desobedecer. 3. Van a matar a mamá, a papá, al tío, etc. El 70% de los abusos ocurre en la familia. El niño no quiere ver a su ser querido muerto, por eso hay mucho silencio. El abusador suele amenazar al niño diciéndole que si habla su madre morirá, lo manipula, coerciona, para obligar al infante a guardar silencio. Es decir, carga a la víctima de culpa si sale a la luz. Utiliza la mejor arma para ejercer el control, el miedo. Le arranca así al niño la infancia sana.
Les recomiendo el relato El regreso de los muertos vivos en YouTube, canal Misión Utopía, que cuenta un hecho de la vida real ocurrida en una escuela primaria sobre abuso entre niños. Herramientas para actuar ante el abuso infantil. En la prevención, se debe decir al niño lo siguiente: puede pasar que alguien te haga algo. Si sucede, no es ni va a ser tu culpa. Lo ideal es contármelo en el momento, pero si no pudiste, me lo contás cuando puedas o te sientas listo. Nadie va a matar a quien te hizo eso. Solo vamos a hacer cosas para que no suceda más. También se debe evitar poner nombres como chochina, empanadita, rayita, cosita, florcita, etc. Se le debe hablar a los niños con propiedad, llamando a los órganos sexuales por su nombre, vagina, pene, para evitar malos entendidos. Por ejemplo, una niña dijo que su abuelo le lamía la galleta y la maestra del jardín no prestó mayor atención. Pero cuando la niña lloraba al repetir una y otra vez que su abuelo le lamía la galleta, llamó a los padres para contarles y la madre rompió a llorar explicando que en la familia le habían enseñado a decirle galleta a la vagina de la niña. Se debe hablar con los niños de manera clara, concreta y sin adornos ni palabras de reemplazo. Actuando así, hay altas posibilidades de debilitar el miedo a la desobediencia, la culpa y el miedo a que le suceda algo a alguien que quieren. Post-abuso. Cuando nos cuenten que fueron abusados. Evitar la impulsividad emocional. Si creemos que no podemos manejar, controlar emociones, llamar a un especialista en primeros auxilios psicológicos para la primera intervención. Se le debe ofrecer al niño contención y ser para el niño los receptores de su angustia. Lo primero es decirle al niño que no es su culpa. Luego, y en la medida que él lo permita, tener contacto físico, abrazos, caricias para disminuir su miedo y hacerle notar que no está solo. Evitar pedirle al niño detalles del abuso, a menos que salga de él decirlo por su propia voluntad. Si lo relatado es actual, se debe alejar al niño del abusador. Si lo relatado fue hace muchos años, contener y derivar a terapia. Muchos cometen el error de hablar al niño desde la autoridad de padres, y eso solo genera más cierre en el infante. Otros utilizan una salida a comer o al cine para tener una charla de padre a hijo, y ese es otro gran error, porque en lugares públicos el chico jamás se va a abrir. Si la mamá o el papá sospechan que su hijo fue abusado debido a cambios en su conducta, lo correcto es colocarse a la altura del niño, arrodillándose o sentándose en una silla, de manera que ambos rostros estén a la misma altura y de frente. También es conveniente preguntarle al niño o joven si prefiere conversar en su cuarto. Suelen sentirse más cómodos rodeados de sus cosas. Es recomendable que los padres dominen su ansiedad y no presionen al niño a hablar. Él lo hará cuando se sienta listo y hay que respetar los silencios que generarán que el niño hable. La tendencia psicológica natural inconsciente del ser humano es la necesidad de llenar el silencio. Hay muchas más técnicas de abordaje que utiliza un especialista en primeros auxilios psicológicos, pero para no hacer extenso el artículo solo menciono algunas que pueden ser de utilidad a los padres. En adultos post-abuso, evitar la doble victimización, cuando no le creen que fue abusada o abusado. Tener en cuenta lo relativo al tiempo y el inconsciente antes descripto. Ayudar a gestionar la culpa. Tener cuidado con la validación. Por ejemplo, él sufrió en la infancia, por eso violó, por eso abusó. Gestionar con la víctima el perdonar versus vengarse. Hacer comprender que perdonar no es mantener el vínculo del tipo que sea. La mayoría de los niños han recibido vía online mensajes o imágenes perturbadoras. Casi siempre, detrás de ese falso perfil de niño hay un pedófilo depredando a través de las redes. En Estados Unidos, en una época, muchos padres preocupados por este flagelo contrataban a intervencionistas para simular un secuestro y así generar una toma de conciencia de la adolescente o niña. Se filmaban en las plazas experimentos sociales
donde un adulto con caramelos o un cachorro de perrito en brazos lograba llevarse al niño o niña hasta subirlo a un vehículo para demostrar a padres y madres lo peligroso y lo expuestos que están los niños en las plazas, shoppings y lugares públicos. Hay una gran cantidad de películas donde se muestra el modus operandi de los depredadores sexuales. Estos guiones son armados previa investigación con profesionales en penitenciarías, psicólogos y hasta testimonios de los propios reclusos que contaban cómo operaban. El objetivo de este informe no es generar miedo en la sociedad, sino explicar de manera resumida qué herramientas aplicar para quitarle al pedófilo o abusador las dos herramientas que usa para manipular, el miedo y la culpa. Quitándole a los niños el miedo y la culpa, vamos a poder ir al menos un paso adelante para cuidarlos, protegerlos y que tengan una infancia sana. Para el presente artículo se recurrió a diferentes textos sobre abuso sexual infantil, estadísticas e informes de UNICEF, bibliografía de la especialidad en primeros auxilios psicológicos de la Cámara Internacional de Capacitaciones y manual de formación para profesionales sobre abuso sexual infantil emitido por la organización Save the Children, testimonios de personas abusadas y profesionales especializados a nivel internacional que trabajan a través de diferentes organismos con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Autor: Laura Aguirre, registrado en Derechos de Autor.